Buenas tardes a toda la gente que nos está mirando por Facebook y a la cantidad enorme de gente que vino a participar de esta conversación y de esta lectura que vamos a compartir. Vamos a tener el lujo de compartir con la escritora Sandra Comino. Lo primero que les voy a contar es quién es Sandra, para quienes no la conocen, pero que no debe haber mucha gente que no la conozca acá. Sandra Comino se ha destacado como escritora, docente e investigadora en literatura infantil y juvenil. Coordinó la biblioteca infantil de la Fundación El Libro de Buenos Aires. Sandra, ahora me vas a contar de eso, pues yo no sabía que la Fundación El Libro tenía su biblioteca infantil. Forma parte de la comisión directiva de Alija. Ha integrado los comités editoriales de las revistas La Mancha, Relalí, Juagón Literario, y ha publicado artículos en medios gráficos como El Cronista Comercial, AZ10, La Nación, la revista Puro Cuento, que ahora nos va a contar algo, Horizonte de Cultura, Planeta Urbano, y hace crítica para la revista Planetario. Sus obras han sido publicadas en Argentina, Brasil, Canadá, Cuba y México. Bueno, y vamos a conversar sobre su obra para niños y jóvenes, las escuelas y los mediadores que nos acompañan estuvieron compartiendo fragmentos de Nadar de Pie y algunas otras lecturas de autoría de Sandra. Y bueno, primero les voy a contar quiénes somos los que estamos. Somos un montón de gente conectada desde distintos lugares del mundo. Bueno, primero les voy a contar que del equipo nacional de lectura nos acompaña siempre coordinando. Y voy a invitar a Silvina, que vino por el equipo del plan de lecturas de la provincia de La Rioja, a contarnos quiénes nos acompañan desde La Rioja. Silvina, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos. Un placer, un lujo compartir con Sandra Comino. Ella ya nos visitó, así que sabemos de su gran escritura y de cómo nos hace volar con sus textos. Hoy nos acompaña la profesora Mayra Orellana. Profe, ¿estás ahí? Del Sí, acá colegio. estoy. ¿Ahí te veo? No te veo. No, a ver. Ahí. Del colegio preuniversitario General San Martín. Profe, ¿nos contás qué colegio, qué grupo nos acompaña de tus alumnos? Sí, algunos tenían un problemita con conectarse porque ellos trabajan doble turno, van a la clase mañana y tarde. Así que habían muchos que no podían conectarse porque en la escuela no funciona muy bien la conexión. Bien. Eh, ¿Qué curso es, profe? Tercero G. Bien. Bueno, bienvenidos. Bien, muchas gracias. Están del Colegio Preuniversitario San Martín de La Rioja. Te escuchó cortado, perdón, Natalia. Bueno, también el Buenas tardes, mi nombre es Sergio Tomás Bautista, soy de cuarto año Tecnicatura en Alimentos de la EPEC número 5 de Formosa. Voy a darle la palabra a Rita
Formosa, que nos va a contar quiénes que vinieron a escuchar a Sandra conversar con Sandra de Formosa. Perdón, no se le escuchó. Se escucha cortado, Nati. Sí, ahora sí. Bueno, gracias Nati, gracias Sandra por esta invitación. Nos acompañan Gustavo Pérez, que es bibliotecario de la PEP 5, y él nos va a presentar a sus alumnos. Es colaborador con nosotros en todas las acciones que tienen que ver con mediación. Así que siempre está. También invitamos a otras instituciones que suponemos que no se habrán conectado, porque acá está diluviando también, ¿no es cierto? Y no sé si habrán ido al colegio. Pero por lo menos están nuestros niños a través de Gustavo. Gustavo, ¿sí te presentas? Sí. Está muteado, parece, Gustavo. Hola. Bueno. No nos escuchas. Parece que está muteado. Bueno, si ahora se escucha, vamos a empezar de nuevo, Rita. No sé qué son los... Hola, buenas tardes. Ahí se te escucha. Buenas tardes. Ahí se escucha, Gustavo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, somos de la PET número 5. Estamos con los chicos de cuarto, quinto, sexto año de tecnología de los alimentos y ambiente y salud. Estamos acá en dos salas, tratando de escuchar a la escritora Sandra. Se corta un poco la señal porque es bastante irregular, pero las escuchamos dentro de todo. Gustavo, estaba silenciado la última parte. Sí, sí, se escuchó algo de lo que dije, de la presentación de los chicos Sí, y sí, del se colegio de la escuchó. institución. Eso sí. Bienvenido. Escuchamos entrecortado, bastante entrecortado. La conexión no es buena acá en la escuela. Bienvenido a los niños de mi colegio, porque yo también terminé ahí en la escuela secundaria. Y me enamoré de la literatura también. Hola, no sé si me escuchan. Carolina Pinela, referente del plan en San Luis, nos va a presentar a las escuelas que la acompañan. Justo se le desconectó a Carolina, pero está la docente, que es Jessica Videla, que nos va a decir quiénes son, de San Luis. ¿Estás por ahí, Jessica? Bueno, esta es la conferencia más extraña que hemos tenido en todo este ciclo. Bueno, yo tengo anotado que va a venir la escuela, o que a ver si digan si son, la escuela 446 Pueblo Puntano de la Independencia de San Luis. ¿Están? A ver si hacen alguna señal. Bueno. Entiendo que están, pero no pueden poner su cámara. Ok, Sandra, ¿te escuchamos? Sandra, ¿querés saludar? ¿Me escuchan? Te Hola. escuchamos muy bien, Sandra, te escuchamos muy bien. Dale, ahí está, por fin. Bueno, encantadísima de estar, contenta. Quiero blanquear que soy analfabeta tecnológica. Es mi primer contacto. En toda la cuarentena no hice un Zoom, no hice nada. Se nota, ¿no? Pero escribí mucho. Estoy fascinada, les pido mil disculpas.
no sé cómo empezar a agradecer al plan de lectura que en lo personal me volvió a la vida, y volver a la escuela es sumamente emocionante recuperar eh, todo este tipo de trabajo y pensar que antes, por ahí me voy un poco del tema, pero viajábamos, ¿cómo hacíamos para viajar tanto de un lugar al otro? Y cómo cosechamos, volvemos a sembrar, y, y estoy muy contenta, muy contenta. No sé si voy a poder leer todavía, pero eh, estoy feliz. Estoy feliz porque siempre pensé que la lectura y la escritura nos salvaban. Y en estos 2 años lo comprobamos. Los que sobrevivimos, creo que nos pudimos refugiar en la palabra. Por eso fuimos formando un mapa, un territorio. Y me parece que eso es fundamental porque lo único que nos ayuda a tener juicio crítico es la lectura. Y en este momento, más que nunca, creo, tenemos que tener juicio crítico. Para que bueno, Nati querida, chicos. Sandra, yo justamente iba a empezar preguntándote eso. ¿Por qué le habías puesto mapas de palabras a este encuentro? A mí se me ocurre algo, pero primero quiero escuchar tu versión, tu interpretación de mapas de palabras. Mi interpretación, que más que mapa era territorio, pero territorio no es una palabra mía y respeto el derecho de autor, porque Mercedes Mainero fue la primera que habló de la literatura como territorio. Entonces yo pensé en mapa, porque cuando mi ánimo no está acorde a la vida, digamos, yo digo, estoy afuera del mapa, o cuando me pasa algo que me angustia, digo, me sacó del mapa, o como decía una novela famosa, Caídos del mapa. Entonces, creo que mapas de palabras es el territorio de la literatura, más allá de la lectura y la escritura, ¿no? Porque, Mira, yo lo había interpretado también como el mapa de, así literal, que conformamos desde tantas provincias y desde tantos lugares y desde tantas ciudades conversando con vos. Sandra, vos sabés que en estos encuentros lo que hacemos, además de hablar de leer y de lo que leímos, compartimos lecturas. Y yo sé que vos algo nos preparaste para leer. Les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos para poder escuchar un primer fragmento de lectura de Sandra. Sandra, ¿qué elegiste yo te voy a parar en algún momento, porque acá leemos un fragmentito y conversamos, acercándonos al final. ¿Qué elegiste para leer? ¿se ve? Bueno, elegí La Casita Azul porque en 2021 se cumplieron 20 años de la publicación. Y bueno, creo que La Casita Azul la conocen casi todos, porque fue uno de mis primeros libros, y habla de Cintia y Bruno, de Ailín y Joaquín, y en un pueblo aparecen situaciones muy actuales, por decirlo de alguna manera, pero que son milenarias. Y voy a leer un capítulo donde precisamente Cintia, con todo lo que le está pasando, se refugia en la lectura. Y como no lo voy a leer completo, este capítulo empieza hablando de Bruno, que ya está enamorada, que dice que es el más lindo de séptimo y es tan flaco que se le notan las costillas. Y directamente voy a pasar a la parte donde
transcurre, que es el lunes, y dice, los lunes siempre fueron trágicos para Cynthia, pero este lo fue más que nunca. Si bien la pelea con Bruno era seria, a Cynthia le gustaba verlo de lejos. Y cuando él no estaba, a ella no le quedaban ganas de estar en la escuela. Por si eso fuera poco, había terminado de leer Jane Eyre. Siempre que terminaba de leer un libro, sentía un hueco que solo conseguía llenar con otro libro, y no siempre lo lograba. Después de leer una historia muy cautivante, encontrar otra le resultaba muy difícil, y solo podía meterse en otra historia después de intentar comenzar un libro varias veces. También estuvo todo el tiempo pensando en la casita abandonada y comprendió que si era verdad lo de la venta, ya no tendrían a dónde ir con Bruno. Y se amigaban, claro. Nada tenía sentido sin su amigo. Se dio cuenta de que si él faltaba, nada le alegraba y se hundió en una tristeza opaca como la mañana invernal, que fue la peor de su vida. Desde hacía un tiempo su corazón se le quería escapar cada vez que la veía. Hacía y decía muchas estupideces en su presencia, sin que pudiera controlarse. Pensaba en él desde la mañana hasta la noche y se dormía haciéndolo. Se le atravesaba su rostro cuando hacía las cuentas horribles que la maestra le daba en matemáticas y también ante cualquier experimento en ciencia. Pensaba mucho en él y lo odiaba al mismo tiempo. No podía aclarar sus sentimientos. Por fin sonó el timbre, que indicaba la hora de salida de la escuela. Cynthia tenía que llegar a su casa puntual, pero se le presentó un problema. Tenía que pensar sí o sí y pasar por la librería de Don Simón para buscar un nuevo libro. No podía estar sin ninguna historia en estos sentidos. Tenía que encontrar otro libro que le permitiera identificarse con una protagonista y así comparar sus penas con las de los heroínas. O simplemente llorar, como cuando leyó Mujercitas y Beth murió. Leía una y otra vez ese párrafo y las lágrimas que empezaban a salir por la muerte de Beth aprovechaban la salida y le daban lugar a otras lágrimas que Cynthia no derramaba. Tenía muchas guardadas por tantas cosas que le habían pasado a pesar de su edad. Estaba decidida a pedirle un libro de grande a Don Simón, porque estaba preparada para leer un drama. No te escucho, Natu. Perdón, ya estaba silenciada. Me encanta esta novela llena de personajes que no solamente están enamorados, sino que son lectores, ¿no? Y elegí, sí, son lectores, y elegí este capítulo porque es el que leyó Graciela Cabal el día de la presentación. Que bueno, yo no me había dado cuenta que mis personajes eran lectores. Estoy hablando hace 20 años, porque yo digo que lo primero que escribí, lo escribí de manera intuitiva. Después me metí con todo en el mundo de la literatura, entonces me fui haciendo más consciente de lo que estaba escribiendo, porque uno no se lee cuando escribe. Y ella captó esto que vos decís, que mis personajes eran lectores, con lo cual yo me puse muy contenta, porque no me había dado cuenta que había escrito una novela con personajes lectores. ¿Pero por qué? Porque yo siempre fui muy lector. Entonces, esa ideología cotidiana se transmite más allá de la intención que tiene el autor. Personajes parecidos a vos. Yo quiero contarte que somos un montón en Facebook, pero tenés una hinchada bárbara. ¿Ah, sí? Sí, muchísima gente. Marcela que dice, hola, recién puedo engancharme. Mauricio, buen día a todos y todas, bienvenidos a estos encuentros para garantizar la lectura como derecho cultural. Antoni dice, Griselda dice, me emociona escucharte. Bueno, desde Resistencia. Un abrazo. Está lleno de gente. Rosana Amado, que me manda cariño, yo también mando. Marcela Gualtieri, Viviana Rogliani, bueno,
Sí, se ve que hay mucha gente que te quiere mucho. Silvia Sánchez desde la Biblioteca Provincial del Maestro de Viedma. Bueno, muchísima gente conectada, desde Reconquista, Patricia Díaz, desde Venado Tuerto. Hay un montón de gente. Y además de los chicos que estamos acá y que seguramente alguno estuvo enamorado como tus personajes. Eso, vos sabés que cuando me dijiste que ibas a leer La Casita Azul, lo primero que pensé, llena de personajes lectores. Yo les voy a decir a los chicos que si ellos quieren hacer alguna pregunta, o le escribe el profesor en el chat, o avisan en el chat, se acercan al micrófono y les damos la palabra. Mientras tanto, ¿nos querés seguir leyendo un poquito? ¿Querés leernos otro poquito o querés que sigamos conversando? Mira, a propósito de lo que vos decías de los personajes lectores, todas las novelas tienen personajes lectores y tienen libros preferidos. Por ejemplo, en Nadar de Pie, Gada, que es la mamá de Mavi es la protagonista, lee Corín Tellado, por ejemplo, y no la dejaban leer esas novelas. Después en La Bruja del Laurel leen Las 12 princesas bailarinas. Y a mí me encanta, por ejemplo, que esto siempre lo charlo en las escuelas, cuando leo una novela, me gusta saber qué lee, quién escribió esa novela, y buscar en los protagonistas que leen, porque en general los protagonistas leen, porque en definitiva un escritor se debe identificar con los personajes, entonces salen protagonistas que leen. A mí me encantaría escucharlos. Sabés que una de las cosas que me gustaría avisar es que Nadar de Pie, que es lo que mayormente leímos todos los que estamos en este encuentro, por lo menos es el texto que mandamos como pie, está llegando en este momento a todas las escuelas del país, a todas las escuelas secundarias del país, en la colección Leer Abre Mundos, y de alguna manera es un poco la excusa por la cual te molestamos para este encuentro. Belén Torres nos dice, qué placer escucharla, Sandra y Nati, amo nadar de pie, hay preguntas desde San Luis, dice, así que ahora nos las van a pasar, supongo. Saludos de Cañada de Gómez. A Adriana Saco dice, hace varios años que leemos La Casita Azul con los chicos de primero y les encanta. Hay gente desde Córdoba. Bueno, a ver qué dicen desde San Luis. Me mandan un montón. Me mandan preguntas en audio desde San Luis. A ver. Bueno, antes de las preguntas en audio desde San Luis, vamos a darle, a ver acá dice, estamos con los alumnos de cuarto grado de la escuela 446 escuchando, realmente es muy interesante. Y hay un alumno que tiene el libro La Casita Azul y que va a leerlo en vacaciones. Voy a probar escuchar los audios que nos mandan desde San Luis, a ver qué pasa. ¿Qué dice? ¿Cómo se siente ser reconocida en el mundo de la escritura? Ay, mi amor, de cuarto grado, escuchás, te preguntan si te sentís reconocida y cómo se siente sentirse reconocida en el mundo de la escritura. ¿Cómo se siente ser reconocida en el mundo de la escritura? Ay, qué hermosa voz. ¿Cómo se siente? No sé si se siente ser reconocida porque uno está en lo cotidiano. Me siento querida en estos encuentros donde les veo las caras, donde me contacto con dijeron, cosa que no sucedía desde hace 2 años. Yo visité muchas escuelas gracias al Plan Nacional de Lectura y después por las editoriales, y era una manera de vivir de viaje en viaje, de escuela en escuela, que de golpe, bueno, por todas las cosas que ya sabemos, dejaron de suceder. Entonces es muy raro, es como que hasta me olvidé que era la que escribía en todo este tiempo, escribiendo de manera casera, ¿no?
volví al papel, al cuadernito, al no saber si uno va a publicar. No sé si le contesté la pregunta, pero digo que uno también convive con lo cotidiano y que es difícil al mismo tiempo crear y a su vez es un refugio, aunque suene contradictorio, ¿no? Y el reconocimiento viene con los lectores, y con el tiempo uno se va dando cuenta de cómo esto sucede por tantos años de ir y venir en las escuelas. A mí me parece que esta pregunta tiene, o lo que estás contestando, tiene mucho que ver con otra pregunta que llegó de San Luis, porque me estás diciendo que es como una vuelta a cuando empezaste, y un niño de San Luis dice así. A ver. ¿Por qué querías ser escritora? ¿Por qué quisiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Es rarísimo porque jamás en la vida quise ser escritora, yo quería ser astronauta, pero no podía dejar de escribir. Desde los 8 años me acuerdo, porque me regalaron Jane Eyre y Mujercitas y leí esas dos novelas a esa edad, y lo que me surgió después de esa lectura es escribir. Y me recuerdo escribiendo, no jugando, me recuerdo escribiendo. Y después escribí durante todas las etapas de todo lo que estudié, porque hasta que llegué a escribir profesionalmente pasé por un montón de carreras. La primera es maestra jardinera, y nunca dije voy a ser escritora. Me construí como escritora, supongo. Sí iba a talleres literarios. Bueno, hace mucho tiempo. Pero creo que para mí escribir es una manera de vivir. No fue una decisión. Esta escritora mezcla todo, a ella le regalaron Jane Eyre, y su personaje de La Casita Azul también leía Jane Eyre, que es el libro que no podía dejar de leer, y que después no podía encontrar, ¿no? Otro que la llenara tanto como Jane Eyre. Te pregunto una cosa, Jane Eyre es un clásico, ¿no? Sí. Es un clásico. Y vos te pasás como reescribiendo, pensando en clásicos, das clases sobre clásicos, te encontrás con otras personas a leer clásicos, y reescribiste un clásico que es Lobo está, o toma un Lobo está, que está ahora en las antologías Leer por Leer, también, que están llegando a las primarias. Así que a los chicos les digo que pueden leer Lobo está. Y quería preguntarte esto, ¿cómo funcionan los clásicos para vos, las reescrituras? ¿Por qué lees clásicos todo el tiempo y los retomás en tu escritura? Bueno, los clásicos supongo que fueron la base de mis lecturas más lejanas y cercanas, pero últimamente me di cuenta que yo rescataba los clásicos escritos por mujeres, principalmente victorianas, donde se las había subestimado durante mucho tiempo por un sistema patriarcal, pero que ellas eran muy feministas. Y supongo que me deben haber gustado porque captaba ese discurso que nadie me había contado, ni sabía que existía el feminismo, imagínate, cuando tenía 10 años. Entonces, es como una obsesión de toda mi vida, y a los clásicos, a algunos clásicos, yo le veía cosas que no me gustaban, también desde chica, porque mi personaje preferido no fue Cenicienta. Es más, Cenicienta es como que me sacaba un poco de quicio. Mis personajes eran las 12 princesas bailarinas que rompían zapatos de bailar, desobedecían, y el que descubre ese secreto no era un príncipe, era un soldado. O sea que con el tiempo, por supuesto, yo no era consciente de esas cosas cuando era chica. Esto lo junto con el cuento
que yo reelaboré, porque no es el único, que me baso en el malentendido. En esta historia del lobo, hay un malentendido que para mí es desde siempre, que no solamente se da desde el mundo infantil y adulto, sino que se da en general, que es, no lo descubrí yo, por supuesto, lo que se dice y lo que se escucha, o lo que se interpreta de lo que se dice. Y eso me fascina, porque a veces nos pasa con los chicos, que ellos dicen una cosa, interpretamos otras, hacemos otras, y entonces jugar con eso, me parece que el clásico tiene una importancia fundamental, porque el clásico está escrito de una manera que puede ser interpretado de muchas otras. Depende de quién lo lea, por ejemplo, que proyecta en ese rol. Entonces, siempre hay un clásico, diría Calvino, nunca termina lo que tiene para decirte, y atraviesa todas las épocas. Y en cada época, según el paradigma, uno lee aquello de lo que se puede hablar y aquello de lo que nos damos cuenta. Porque creo que estamos en una época que estamos revisando muchos conceptos en buena hora, ¿no? Y los clásicos están siempre en el foco. Pero una cosa son los clásicos tradicionales y otra cosa son las novelas clásicas. Y mi obsesión está más ligada a la novela de mujeres pioneras, que dice Virginia Woolf que si no tenemos pioneros, no podemos descubrir nada, ¿no? Entonces siempre estoy como investigando en las raíces, ¿no? Y me llama mucho la atención que muchas mujeres fueron catalogadas de románticas, y las subestimaron, cuando tenían un discurso polenta, que ahora esta generación retoma y revisa. Bueno, nadar de pie tiene su parte romántica también, ¿no? Los chicos han estado leyendo y tiene su historia de amor, pero que las cosas, que las historias tengan una historia de amor no significa que no sean feministas, ¿no? O que se resignan a ciertas posiciones, ¿no? Pero se tiende a subestimar la novela de amor, como por ejemplo Jane Austen fue tildada de solamente sobre amor y resulta que estaba hablando de un montón de otras cosas. A eso me refería. Sí, Nadar de pie tiene dos historias de amor o varias historias de amor, pero también tiene un contexto político, un contexto social, una reconstrucción de épocas, que me parecen que reflejan una historia que va mucho más allá. No porque el amor no sea importante, sino porque todo es importante, me parece. No sé qué piensan los chicos que leyeron. Bueno, a mí me gustaría escuchar a los lectores de Nadar de Pie, así que vamos en algún momento a darles la palabra cuando la pidan. Les voy avisando que se preparen para conversar. ¿Nos leerías un pedacito de Nadar de Pie? Bueno. Puedo hacer un paréntesis para explicar una cosita. Tardé 10 años en escribir Nadar de Pie y encontrar la manera de contar la historia, porque con esto que estábamos hablando del tiempo, siempre mis novelas tienen un pasado y un presente, y me costaba esta cosa de ir y venir en el tiempo y tenía que tener un nexo. Entonces, hasta que encontré la voz de Mavi y la del narrador, pasaron 10 años. Entonces voy a leer el comienzo.
porque resolví la novela, en realidad, en una carta que Mavi va a tirar al mar porque su papá murió en Malvinas. Y creo que fue cuando escribí este comienzo, no lo escribí cronológico, porque yo soy muy caótica y a veces empiezo las novelas por el final. Entonces cuando escribí esto que voy a leer, ya creo que la novela estaba terminada. Entonces, es simbólico, ¿no? Dice, Mavi baja del jeep, camina por la playa y va hacia el mar. Con la mano derecha sujeta una botella de plástico. En el trayecto comprueba por 10ª vez que esté bien tapada. Avanza contra el viento que allí es constante. No puede dejar de pensar qué lejos está de su casa. Camina hasta que percibe que se encuentra a centímetros del agua. Se arrodilla y sin largar la botella observa el paisaje. Piensa en situaciones pasadas y presentes, sin reparar en nada especial. Solo deja pasar imágenes, adentro y afuera. Trata de reunir acontecimientos, dibujar el pasado en su conjunto. Acaricia con la vista la línea del mar. Busca un punto, un objeto en el horizonte, sin ver nada más que cielo y agua. El recorrido visual es casi simultáneo al repaso mental que hace de su vida y obtiene una perspectiva superficial, tanto de lo uno como de lo otro. La mirada profunda, la reflexión y la historia están dentro de la botella. Hacia el otro lado del paisaje montaña, hacia adentro su cuerpo social. Puedo seguir, pero bueno, es un trabajo, yo quería hacer un trabajo de escritura al mismo tiempo, no sé si lo logré, de contar la historia, porque yo digo que no es una novela histórica, es ficción con contexto histórico, porque me inspiré en una persona que sí existió, pero después ficcionalicé. Esto dicho con mucho respeto para la gente que escribe novelas históricas, ¿no? Porque yo no soy historiadora. Sí me atravesó el tema, entonces me atraviesa. Uno no puede escribir con aquello que no lo atraviesa, ¿no? Por eso a veces uno dice, los temas me eligen, y no es una romantización de eso, sino que, al menos yo, no puedo escribir sobre lo que no me conmueve, escribo sobre lo que me da mucha curiosidad. Estaba pensando justamente que mencionaste el tema del feminismo, está Malvinas en este relato. Sin embargo, justamente el tema no es el tema en tus novelas, sino también el modo de decir las cosas, esta selección de las palabras, ¿no? Te cuento que acá dicen, qué lindo imaginarlo a la pequeña Sandra leyendo. Una lectora siempre se pregunta cómo empieza esa magia que es el oficio del escritor o la escritora y empieza con la lectura. Gracias por tu sensibilidad, Sandra, dicen saludos desde Jujuy. Muy bueno escucharla, soy Juana desde El Dorado, Misiones. Y Susana dice, leí los relatos desde Caleta Olivia, Santa Cruz. Bueno, no sé si notás que somos una comunidad de lectores de Sandra Comino. De punta a punta, es emocionante, es emocionante. Es muy emocionante. Los chicos que están conectados quieren decir algo sobre su lectura, sería lindo escucharlos. O otros mediadores que estén conectados si quieren decir algo. El profe lo veo hablar, pero no lo escucho. Sí, al profe de Formosa lo vemos que habla, pero no se lo escucha. ¿No? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Tomás.
Y yo quería hacerle una pregunta. ¿Cuál fue su inspiración en escribir el libro Nadar de Pie? Hola Tomás. Bueno, tiene varias em, secciones de inspiración, porque la parte de, o sea, la historia del piloto, mi inspiración fue un artículo en el diario. Pero ya la novela estaba casi lista cuando lo introduje como piloto. En principio, Nardo era soldado. Y esa inspiración me vino eh, de, de soldados que entrevisté en su momento, lo cuento en el epílogo, y, y fui armando como una especie de rompecabezas que hacía pie en mi vivencia también, porque mi generación fue la que fue a Malvinas. Entonces, yo tengo los recortes de los diarios de todos los días que pasó, que transcurrió la guerra, y yo estaba estudiando en el profesorado. Entonces era muy choqueante estar viviendo esa situación y a su vez estar en la vida cotidiana, digamos, porque yo era estudiante y tenía compañeros que, que estaban, no precisamente en Malvinas, pero sí a lo mejor en el sur, mandábamos cartas, bueno, todo lo que hacíamos en ese momento, y esa fue mi inspiración. Entonces, después la construcción, o sea, la generación de Gaba sería mi generación. La que la cuenta es la generación de Mavi. También, como a mí me interesó siempre el tema, yo leí mucho material, leí todos los testimonios. Entonces fue una inspiración permanente mientras lo escribía, ¿no? Porque además, como tardé tantos años, todo el mundo sabía que yo estaba escribiendo la novela y me aportaba información. Y llegué a la conclusión que, porque es una novela que después di a leer antes de publicarla, que fue terriblemente, sucedieron tantas cosas que la ficción no las toleraba, porque yo tuve que rescatar y hacer sobrevivir personajes que en la vida real no sucedió. Pero a veces es como que a la literatura no se le toleran, por decirlo de alguna manera, algunas situaciones. No sé, Tomás, si te respondí así en breve, porque la historia es larga. Imagínate 10 años de modificar. Porque además, como decía Natalia, no perder de vista la escritura y la estructura también, ¿no? De cómo estoy, cómo cuento lo que cuento. A veces disfruto más de corregir que de escribir, porque el escribir a veces, no sé si la palabra es sufro, pero uno es más trabajoso que corregir. Y le llamo corregir, no a corregir solamente la gramática, el estilo, sino a revisar absolutamente todo. Yo cuando digo corregir es empezar la novela desde el principio y avanzar hasta determinadas páginas. Y considero que la novela está terminada cuando logro leerla de un tirón, sin tocarle nada. Mientras yo corrija y cambie, no, significa que no la terminé. Y a lo mejor estoy en la mitad y se me ocurre que justo ese capítulo sea el comienzo, ¿no? Todo empieza de nuevo. Bueno, no sé si respondí. Veo caras conocidas. Hola, Susana. Hola Sandra, ¿Cómo estás? ¿cómo te va? Tanto tiempo. Nos vimos en Entre Ríos, creo, la última vez. No, en Chaco. No, la última vez creo que nos vimos en Entre Ríos, en el Congreso de Perla Mati. Sí, mirá cuántos años. Sí, muchos años. Pero siempre estás estás presente a través
de tu libro Esto no es para vos, que a mí me sirve muchísimo para explicar qué es literatura y qué no con uno de los textos que tenés ahí, Ay, muchas gracias. que está muy bueno. Y siempre lo recomiendo y me sirve como material para ejemplificar justamente para enseñar a un mediador cómo identificar qué es literatura y qué no lo es. Así que siempre estás ahí en mi biblioteca presente. Ay, muchas gracias. Ese libro em, tiene sus años también. Son recopilaciones de ensayos a lo largo de una década casi, porque creo que van del 99 al 2001, y lo empecé en la década del 90, donde nos cuestionábamos un montón de situaciones que en un momento volvieron a ser cuestionables, digamos. Nunca pensé que ese libro estuviese en tantos lugares, la verdad, porque son reflexiones en torno a un tema que tienen un hilo conductor que son siempre las obsesiones, ¿no? Que cada uno tiene las suyas, pero con este libro siento que funcionó como espejo con mediador, porque bueno, yo me siento una mediadora también, ¿no? Y fue reflexión, es como que fui creciendo con esa reflexión. Sí, ese libro está genial. Por ahí está Gladys, que también lo tiene, y Brígido. Siempre nosotros lo usamos como en los encuentros. La verdad que fue muy útil. Bueno, me alegro Así mucho. que Te mandamos un beso a su editora, Valeria Sorín, que confió cuando yo no sabía que podían interesar reflexiones, ¿no? Porque cómo cambiaron las épocas, porque ahora con los soportes digitales es como que todo queda en algún lado, pero en los 90 todo era muy efímero porque leíamos una ponencia, dependíamos si la publicaban, ¿no? claro, Entonces, está bueno. no, además de, por supuesto, lo literario que sí siempre leemos, es bueno sugerir también a los que están en el camino de la mediación dónde mirarse, sobre qué reflexionar. Claro, y además las preguntas, ¿no? Que nos vamos haciendo, que a veces uno las hace en solitario y resulta que hay muchas personas preguntándose tal vez lo mismo y uno se encuentra en los textos. Por eso es tan bueno esto de la lectura, de verse o no, ¿no? Sí, O hay lecturas que te sacan de tu zona de confort, que por ahí te enojan, pero bueno, indagar sobre esas lecturas también es interesante. ¿Por qué? sí, así es, Sandra. Y espero que nos veamos pronto, porque ahora que se volvió a poder viajar, Vos sabés que ya nos vamos a encontrar en los caminos seguramente literarios. Formosa es la provincia que me queda. Después fui a todas con el plan de lectura. Bueno, el plan de lectura Y ya sé, pero, escuchame, la próxima vamos a prometer. tal cual. Les cuento que desde San Luis, Lucero dice, qué lindo escucharte, Sandra, te queremos tanto, te leemos tanto. Muchas gracias. Bueno, Yo quisiera preguntar algo, Sandra. A ver. Sí. De La Rioja. Volviendo a Nadar de pie, ¿no? La novela donde Mavi va reconstruyendo su historia y al mismo tiempo se va reflejando la historia del país en ese momento. Yo quisiera que nos compartas, ¿no? Sobre todo a los chicos, bueno, y a nosotros, el porqué del título, ¿por qué Nadar de pie?
Y eso es algo, yo soy malísima para los títulos, es más, a veces son obvios, como La casita azul, pero me gusta jugar, porque por ejemplo, no puedo evitar abrir ventanas cuando respondo, perdón. Por ejemplo, La casita azul, vos creés que es un cuento de hadas por el título, y resulta que no. Bueno, Nadar de pie fue todo un hallazgo y creo que es mi mejor título, sin pensar en Nadar de noche, porque en ese momento yo no había leído a Form. Yo estaba en Ushuaia y cuando caminaba contra el viento, y cuando uno está escribiendo no puede despegarse de los personajes. Y me costaba tanto caminar que digo, ay, es como nadar de pie. Y ahí dije, ping, esto me sirve para Mavi. No conozco Malvinas, pero supongo que el viento debe ser todavía más fuerte que en Ushuaia. Y bueno, y después se presta a jugar, ¿no? No sé si se puede nadar de pie, porque debo confesar que no sé nadar, ni siquiera porque le tengo miedo al agua. Pero me imagino que debe ser difícil. Entonces, por eso. Susana Enrique dice, me gustó el fragmento de la novela con la temática de Malvinas porque nosotros vivimos acá en el sur y vimos a los muchachos que iban a la guerra. Es muy triste recordarlos en el gimnasio de una escuela. Y dice, muy jóvenes fueron a un matadero. Julia Sarmiento dice, hola desde México. ¡Wow! Hola, México. Cuando lees tus textos, como en este momento, te analizás, te criticás, ¿experimentás sentimientos diferentes a cuando los escribiste? Si los volvieras a escribir, ¿cambiarías algo? Sí, es más, no puedo evitar editarme cuando leo, porque leo y veo la repetición, o veo, porque imagínate que estas novelas hace un montón de tiempo que están editadas. Entonces, me critico, no me gusta leerme. Me leo solamente cuando me piden fragmentos. Tengo épocas donde leo con un lápiz para después, si me dejan en la reimpresión, corregir. Eso no siempre sucede. Pero sí, me cuesta leerme y tengo temporadas bajas que no me gusta nada. De todos modos, no puedo decir que no puedo no estar orgullosa de lo poco que publiqué, porque en realidad publico poco, escribo mucho, pero publico poco, y reviso bastante. Pero es inevitable la crítica. Sí. Y autoeditarse, más que nada cuando uno lee en voz alta. Todo el tiempo me edito. Me edito, no me edito. Marcela Baekli dice, creo que los escritores que trascienden justamente son capaces de meterse por esos espacios ni nombrados y dar lugar a que lectores curiosos y atentos encuentren esa luz para sentirse representados a través de la lectura, como yo me imagino que de alguna manera se deben sentir muchos de los chicos que estamos viendo ahora en estas aulas, ¿no? Y dice, sea por placer o por simple búsqueda temática. Y ahora que hay libertades para decir lo que se entiende y piensa y conmueve, es que rescatamos y valorizamos autores y textos. Gracias por este encuentro, dice Marcela, de la provincia de Córdoba. Gracias. Sandra de Marcela de La Rioja también, otra Marcela. ¿Cómo estás? Un placer verte y escucharte. No prendo la cámara porque como que no lo sé muy bien a esto y temo hacer un desastre. No Quería sabes cómo hacerte una pregunta. ¿Por qué literatura infantil
cuento juvenil y por qué más novela que cuento? Bueno, supongo que literatura, diría María Teresa, sin adjetivos, pero por una cuestión de elección me gusta el ámbito de la escuela, de los chicos, de los profes. Es como ese mundo. Y en realidad no pienso cuando estoy escribiendo, después se va acomodando a los receptores. Es algo tan difícil de explicar, pero creo que son elecciones. Me encanta el ámbito, la literatura juvenil, aunque no piense si es para jóvenes o para quién, porque en general cuando empiezo a escribir no tengo la menor idea. Y encima digo, ¿quién me va a publicar esto? Después va cobrando forma con el tiempo y se encamina hacia un lado. Pero yo creo que es una cuestión comercial también, la edición. Lo tenemos muy claro, eso, que la literatura es para todos. Hay un comentario hermoso y que me parece también muy interesante acá en el feed de Facebook, de Susana Enrique, sobre este texto que está para las escuelas primarias, en Leer por Leer, que es Lobo. Dice, es el personaje de la niña lobo. Creo, dice, que es un tema que se puede plantear como eje transversal para trabajar ESI, de la ESI. ¿Cómo ves? Caperucita se presta para esa clase de cosas, ¿no? Claro, pero además creo que es absolutamente esto que decíamos del malentendido, que yo juego con el humor también. Ella es una nena que quiere disfrazarse de lobo y hasta por una cuestión comercial el disfraz no existe y termina yendo de Caperucita, pero ella es lobo y cuestiona que la maestra le diga que es Caperucita, claro, porque ella se siente que es el lobo y hay una persona que ve que no lo es. Entonces es cómo me ve, es la mirada del otro, cómo me siento. También, yo partí de una anécdota, lo tengo que decir, porque yo voy robando anécdotas a la vida, la observación, esto que decías antes, de reparar en cosas a lo mejor cotidianas, que de tan cotidianas que son uno no las ve, y el escritor las observa. Entonces, eso le sucedió a mi tititita, que de la noche a la mañana se tenía que disfrazar, eligió un disfraz, no lo consiguió, y después me disparó todo a la ficción, porque tampoco es que haya sucedido todo eso, pero me parece que sí, que cuestiona esta situación de cómo me veo, cómo me ve el otro, cómo tiene que ser. Yo recuerdo, no hace más de 4 años que vos entrabas ahora ya no tanto, pero entrabas a un lugar a comprar un regalo y te decían, nene o nene, o nena. Y a mí me molestaba mucho esa situación. Entonces, me sale escribir también de eso. Y este cuento habla. Y me acuerdo que lo charlamos con la gran Vialet en su momento. Y es un cuento inédito, está solamente, o sea, está editado en el Leer por Leer, y fue una de las escrituras que me salvó en cuarentena. Así que si lo leen para eso me encanta, me encanta. Yo creo que la lectura y la escritura salvó a unos cuantos en cuarentena, tal como dijiste. Pero bueno, me quedé pensando en esto de vamos a usarlo para trabajar ESI o vamos a usarlo para tal cosa. Creo que
podríamos conversar un poco sobre eso y sobre esta cosa que tratás en tu libro, Esto no es para vos, que tiene que Sí. ver con lo utilitario, con lo que es para uno y lo que no es para uno. Es contradictorio lo que voy a decir, porque A ver. pienso que la literatura no tiene un fin utilitario y tiene que ser placer puro, desde la escritura y desde la lectura, o sea, porque detesto esos libros que después tienen las actividades en el epílogo y todo eso, que incluso me niego a publicar en editoriales que hacen eso, y en las que estoy no me entero, porque están fuera del libro. Pero creo que sí sirve. Sirve sin que lo sepas, porque no es necesario indagar en eso que sirve, porque ya te queda puesto. Es lo que hablábamos hoy con las lecturas de las victorianas, que a mí nadie me dijo que Jane Eyre era feminista, pero su autora lo era. Entonces cuando uno escribe transmite eso. Y lo mismo pasa con la literatura. Cuando yo leo un libro, me reparo en ciertas cosas, que se lo propuso o no el autor, o se lo propuso o no la profesora que me lo dio para leer, está en otro plano. Importa lo que me deja a mí. Entonces, el riesgo de la utilización es cuando se hace adrede. Porque ahora todo el mundo quiere escribir sobre violencia de género. Entonces ahí corres el riesgo de si alguien lo escribe livianamente, o no sé, eso es un riesgo. Pero en todo caso no le corresponde a la literatura, le corresponde a lo comercial, es de otro sector. El escritor que escribe con su alma sobre un tema que lo atraviesa. Y de esa forma creo que lo recibe el lector. Entonces, si yo leo Jane Eyre, digo Jane Eyre porque hoy salió de Silvia, y además porque muchos chicos después van a leer Jane Eyre, porque Cintia lee Jane Eyre, y a ella la encerraban en un cuarto oscuro, la despojaron de todo, de su identidad, le cortaron el pelo, o sea, abusaron. Y fíjate que en las Brontë, porque no es solamente Charlotte, sino las hermanas, en cierta medida todas escribieron sobre temas de abuso. Y de abuso en el sentido psicológico también, ¿no? Que tienen unas descripciones emocionales increíbles. Y nadie me inculcó eso, se queda puesto. Qué mejor que una novela bien escrita te dispare para charlar ciertas cosas, porque hay chicos que si no lo charlan en la escuela, no lo charlan en ningún lado. Entonces, que un libro sea puente y disparador para abordar cierta temática, a mí me parece maravilloso. Al margen de que digo que, no sé si queda claro, que la literatura no tiene que ser utilizada, pero hablo de los extremos. O sea, me ha tocado ir a escuelas donde llego y me han contado anécdotas a raíz de la casita muy difíciles. Y terminar hablando sobre esos temas me parece rico. O por lo menos empatizar, ¿no? La literatura es para que uno pueda... Porque a veces nos molestan más los temas en la literatura que en la vida, porque uno tiende a tolerar más violencia en la tele que en la literatura. Porque la literatura empatiza de tal manera que a veces se nos hace imposible leer acerca de... Pero si ese sirve como disparador, cierro, ¿no? Porque me voy como...
Hay una pregunta linda de Rodrigo en Facebook. Rodrigo Patané o de Patané, no sé. Dice, buenas tardes. ¿Tiene hábitos de escritura? ¿Son los mismos hábitos cuando escribe y corrige? ¿Qué pregunta? Si se refiere a hábitos en cuanto a horarios, digo que no, porque soy una persona muy caótica en el sentido de que hago muchas cosas, entonces no tengo un hábito de decir me siento todos los días a la misma hora. Pero sí tengo el hábito de escribir todos los días, publique o no, y un cuento me lleva a otro cuento, y la escritura de absolutamente todo. Termino de ver una película y escribo. Termino de ver una serie y escribo. Leo y escribo. Escribo sobre el libro. Después marco con color, escribo a mano, y después hay cosas que me sirven para las novelas, hay otras cosas que me sirven para desarrollar un tema. Por ejemplo, ahora estoy investigando sobre brujas. Y estoy leyendo esto, que se llama La Isla del Bosque. Yo no soy muy lectora de fantasy, y es algo que me está ocurriendo últimamente. Y esta novela retoma el cuento de los 6 cisnes de Grimm. Entonces, y es una trilogía. Y no puedo avanzar porque escribo. Entonces vos me decís, ¿tenés un hábito? Y es como un hábito raro, porque a su vez estoy con un cuento que está por salir, estoy con 3 novelas, que llevo años, según el estado de ánimo, reviso una u otra. Y tengo 2 nuevas. O sea que es como una locura así de escritura. No me atrevería a llamarle hábito, pero escribo todo el tiempo. Y en cuarentena, al no socializar tanto, que nunca fui de socializar mucho, llené varios cuadernitos que en el futuro saldrán, porque ahora vieron que se está metiendo en la ficción el tema de la pandemia. Es inevitable. Ya cuando describís algo, un personaje, ya hay varias películas que aparecen así como algo natural, ¿no? Cosa que hay que ver cómo sigue. A mí me parece que esto que estás contando tiene algo que ver con una pregunta de un niño de San Luis que te pregunta, mira, se mete en la pandemia y además, ¿cómo se meten los personajes? Mira, pregunta así. ¿Cómo imaginaste tus personajes? ¿Cómo imagino mis personajes? Te diría que los veo. Una vez que, no inmediatamente, ¿no? Porque tienen una construcción. Pero una vez que existen, porque algunos hasta tienen fechas de cumpleaños, los veo. Siempre le digo a los chicos cuando voy a las escuelas, si existiera una cámara del pensamiento, podría tener fotos de Cintia, de Mavi, de Bruno, de Gaba, porque para mí tienen cara, tienen color de pelo, tienen color de piel, o sea, me los imagino. ¿Nos lees un poquito más para terminar? Porque bueno, ya estamos en hora y nos gusta mucho cerrar leyendo a estos personajes que para nosotros también, de alguna manera, cuando nos lees, cuando te leemos, los vemos. Y bueno, ¿sigo leyendo de la casita o de otra cosa? Habría al azar, como diría, como ¿cómo se llama cuando abrís así? Tiene un nombre. Bueno, no importa. Al azar, supongo. No, porque Diana Bodó
jugaba, y yo a veces juego al taller, pero no me sale la palabra. Para ver si qué querés que te diga un libro, lo abrís al azar y lees un fragmento. Abrí en la página 25 y habla dice él, el silbato del tren que se iba se hizo insoportable. Cintia, con un diario en la canasta y otro en la mano, estacionó en la puerta de su casa. Bruno la esperó. Bruno, a pesar de ser muy amigo de Cintia, no había entrado muchas veces a la casa de su amiga. Al padre no le gustaba que su hija tuviera niños. Era un hombre solitario, de mirada penetrante, su presencia inspiraba inquietud. No se podía contradecir su pensamiento, y no era ningún secreto que se enojaba muy seguido, especialmente con su hija. Ella saludó a su papá, que estaba en la vereda, y este le dijo con voz enojada: Cintia, no te alejes de casa. Cuando María vuelva de misa almorzamos. Me espera la abuela a comer, y además le tengo que llevar el diario. Te dice que vamos a llevarte para comer. Dejale el diario y volví a casa pronto, no tarde. Ya sabes que no me gusta que estés en la casa de mi día. Y decir a tu abuela que no te espere más para comer, continuó el papá. Pero Cintia no lo escuchó. Salió pedaleando en contra del viento, que se empeñaba en retrasarla. Bruno la seguía sin hablar. Descubrir que la casita se vendía la dejó muy preocupada. Mil ideas se les cruzaron a los ojos de su cabeza. Aquel alejado refugio había sido escenario de muchos encuentros. Solían ir a leer sobre la piedra de la laguna. Se contaban los secretos más divertidos y tantas veces espiaban por estos agujeros de la caravera. Bueno, no pensaba leer esto y me había olvidado que lo había escrito. Pero es donde empieza todo casi. Me encanta, me había olvidado que lo había escrito. Bueno, nos vamos en bicicleta o con el silbido del tren, no sé cómo nos vamos, pero... Ay, te cuento una cosa ahora que decís en bicicleta. ¿Sabés dónde hicimos una bicicleteada? Hace ¿Dónde? muchos años. En Rafaela. Mira qué lindo. Seguro que hay alguien conectado de Rafael. Por la casita azul. Muchos años. Antes que cierres, quiero pedir disculpas por las cuestiones técnicas del comienzo y agradecerle a Juanma y a Martina que me ayudaron. Les vamos a agradecer todos a Juanma, que nos tiene a todos conectados y que nos permitió generar esta comunidad de lectores. Me encantan estos encuentros en los que el país entero se convierte en una comunidad de lectores que conversa con un autor o con una autora. Te agradecemos nosotros, todos nosotros, nosotras, y bueno, cariños a todos los referentes que están conectados, a toda la gente que está conectada desde Facebook, que sigue diciendo cosas lindas, después léelas, te va a gustar. Y bueno, y nos vemos, creo que nos queda un solo viernes más de estos viernes de encuentros. No voy a decir con quién. En la semana va a ser sorpresa el encuentro, pero no se pierdan el encuentro del viernes que viene. Gracias, Sandra. Gracias a todos, gracias a todos los mediadores y a todas las personas que se conectaron. Gracias. Muchas gracias. Gracias.